Me fui a Estados Unidos a estudiar inglés y un día cualquiera, de la nada, llegó el ACV y me partió la vida en 1000 pedazos. Dice mi mamá que yo la llamé a las 9 de la mañana, que le timbró el teléfono y cuando vio en pantalla que era Lorena, su bebé, entonces contestó, hola mi amor, y dice que yo le decía, Lore, ¿a usted le pasa algo? Dios mío. Y personas deportistas también, imagínate, o sea, es increíble. Que se supone que son personas sanas. Exactamente, o sea, realmente el ACV le puede llegar a cualquier persona. Mi hermana de Colombia viajó a Estados Unidos y me dijo, Lore, usted tiene que cancelar el matrimonio. Y yo le dije, ¿cuál matrimonio? ¿Cancelarlos? No, o sea, yo no. Hola amigos, bienvenidos a Historias que Inspiran. Hoy le damos las gracias a todas aquellas personas que nos han escrito y se han unido a esta comunidad de historias de mujeres, de hombres, de cualquier tipo de persona que está aquí siempre para inspirar con su vida y con su historia. Hoy no es la excepción, tenemos una historia súper interesante y para ello tengo como invitada a Lorena. Lorena, ¿cómo estás? Hola, Caro, muchas gracias por invitarme a Historias que Inspiran. Muy contenta de estar aquí en este espacio y espero que sea de gran valor para muchas personas. Bueno, Lorena tiene una historia súper interesante, ya que nos vas a hablar un poquito de cómo fue tu vida antes y después de una ACV, algo que creo que no todo el mundo está preparado para recibir una noticia como esa o un diagnóstico como eso, pero fue tu caso y hoy estás aquí, así que bueno, quiero empezar con la primera pregunta. Cuéntales a las personas que no te conocen, ¿quién es Lorena? Yo soy Lorena Muñoz Hurtado, mujer de 44 años, próxima ya a cumplir 45, soy soltera, no tengo hijos, soy tulueña, viví desde el 2009 en Cali y bueno, y desde 2014 en adelante, ciudadana del mundo. Ah, excelente. Profesionalmente soy graduada como administradora de empresas en la Univalle de Tuluá. Me certifiqué como coach de vida, como coach en programación neurolingüística y soy terapeuta familiar. Excelente, o sea, mejor dicho, yo te escucho y uno enumera, haces de todo un poquito. Un poquito. Y me dedico a ser terapeuta y a entrenar equipos de alto desempeño en empresas. Bueno, Lorena, para entrar en materia, que tú tienes, como decíamos, una historia súper interesante, quiero que nos cuentes cómo era tu vida antes del ACV. Bueno, Caro, realmente era una mujer apasionada por servirle a Dios, completamente. Hacía de todo un poquito. Aquí en Colombia hacía labor social con niños. Llegué a tener 2 años, 80 niños en el barrio Mojica. También hacía labor con mujeres en la cárcel de Jamundí, en Coján especialmente. Allí desarrollé un programa para resocializar a las mujeres. Es excelente. Trabajé con habitantes de calle también. Y bueno, y también predicaba, llegué a irme de misionera para Venezuela. Hacía de todo un poquito. Y hacía también coaching y así entrenaba equipos, pero tratando de cambiar de vida y buscar cosas y de ser una conferencista bilingüe, me fui a Estados Unidos a estudiar inglés y un día cualquiera, de la nada, llegó el ACV y me partió la vida en 1000 pedazos. Bueno, definamos ACV como accidente cerebrovascular. Creo que hay 2 tipos, según lo que estaba leyendo. Cuéntanos sobre esos 2 tipos y cuál fue el que te diagnosticaron a ti. Sí, Caro, mira, el que yo tuve fue un accidente cerebrovascular isquémico en la arteria media derecha de mi cerebro. Y también hay otro que es hemorrágico, accidente cerebrovascular hemorrágico. El mío tiene que ver con un coágulo gigante en la arteria media del cerebro y cuando es hemorrágico es que las venitas se rompen. A mí me dio fue un coágulo, o sea, un trombo cerebral. Antes de recibir ese diagnóstico, ¿habías tenido algún problema similar, alguna otra enfermedad? ¿Siempre fuiste sana? ¿Cómo era tu vida antes de ello?
Caro, cero. Yo soy una mujer totalmente sana. Si tú me preguntas, hoy sigo siendo una mujer sana, pero allí también era una persona sana. Tenía 42 años, 41 años, 42 años tenía, porque fue en el 2022. Tenía 42 años. Yo creo que estaba un tricito subida de pesos. Ponle 5 o 6 kilos de más tenía. Ok. Tenía unos días de estar como desordenada en la alimentación, un tiempito, y llevaba 17 meses sin hacer deporte de juiciosa. Salía de vez en cuando a caminar, pero literalmente no era una mujer obesa. Yo nunca he sufrido de hipertensión, nunca he sufrido del corazón, o sea, absolutamente nada. Los médicos dicen que un ACV, un accidente cerebrovascular, se puede desarrollar por diferentes motivos. Cuando a ti te dan ese diagnóstico, ¿te dijeron por qué se desarrolló o qué lo ocasionó? Claro, realmente eso es bien largo, es bastante complejo, porque ahora que lo he vivido, también lo he investigado y hay casos muy extraños. Hay casos, tengo colegas de ACV que tienen a los 28 años, a los 26 años. En México hay una chica de 26 años que le dio una ACV. En Medellín hay otro de 28, tengo otro coleguita en Tunja, también 26 años, y personas deportistas también, imagínate. O sea, es Que se increíble. supone que son Realmente, personas sanas. exactamente. O sea, realmente el ACV le puede llegar a cualquier persona. Puede haber, pueden haber cosas congénitas que no sabemos. Por ejemplo, que hereditariamente vengan problemas de trombos, hereditariamente vengan problemas de cerebro o problemas de corazón, y a usted en cualquier edad se le da. Yo, en mi caso, nada, absolutamente nada. No tengo nada hereditario, no tenía ningún factor de riesgo. Yo le acarreo mi ACV a un proceso bastante delicado que estaba viviendo en mi vida, personal, realmente Ujú. personal. Creo que Dios también metió la mano allí porque me puso freno de mano y lo tenía que poner porque si no yo iba como de Como el cabezas, como un caballo. caballito de carretera, así de carretilla, así. Yo iba de cabezas quizás a cometer un error y el Dios me paró 20 días antes de cometer un grave error, que ya lo venía cometiendo desde el año anterior, pero Pero sí, yo creo que fue un pare allí muy drástico en mi vida, que me ha enseñado demasiado. Y también le puedo decir que han habido casos de pronto la vacuna contra el COVID. Ujú. Yo me puse la Pfizer 2 veces, Ok. obligada, porque me obligaron allá en Estados Unidos por un trabajo tenerla. Pero realmente yo no me hubiese vacunado, pero me figuró. Eso pasó. Y segundo, yo estaba pasando por un tema puntual, entonces estaba estresada. Estaba un poquito estresada, como les digo, 5 kilos por ahí de sobrepeso. Nada, los médicos, yo no tengo memoria, Caro, cuando a mí me recibieron en la clínica porque yo no me di cuenta cuando a mí me dio la CB. Eso me lleva a la siguiente pregunta, Lore, y es, ¿cómo fue ese día que te diagnosticaron con ACV? ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Qué estabas haciendo? Caro, realmente mi proceso es milagroso de inicio y hasta el momento. Fue un día 8 de abril a las 5 de la mañana, como era recurrente en mi hábito. Sí. 5 de la mañana, el alarma suena para hacer mi devocional. Yo me levanto con un dolorcito acá en la ceja derecha. Era aquí como una lineecita, mira, era un tenue y constante aquí. Sí, hay un dolorcito chiquitico. Un dolorcito de cabeza aquí así, pero como una lineecita. Eso fue lo único extraño que yo sentí. Yo no le puse cuidado, no me alarmó. ¿Por qué? Porque no era un dolor Pero grande, como agudo, que yo dijera, Dios mío, algo me pasa, ¿no? se lo adjudicabas al estrés, No, a... nada. Realmente no le puse cuidado a nada. Dije, amanecí como rara con ese dolorcito ahí, pero no le puse cuidado. Seguí mi día, hice mi devocional. Nunca jamás me volví a dar cuenta de mí. No tuve conciencia por 10 días y creo que unos días, un poquito de días más, porque yo sí quedé como,
como alejada de la realidad bastantes días, Caro. Dice mi mamá que yo la llamé a las 9 de la mañana, que le timbró el teléfono y cuando vio en pantalla que era Lorena, su bebé, entonces contestó, hola mi amor, y dice que yo le decía, Lore, ¿a usted le pasa algo? Dios Mi mío. mamá dice que ella sintió una cosa en el corazón, Lore, y yo, y eso de hecho es un síntoma, una alarma Una clarísimo bandera roja. en una bandera muy, muy, muy roja del ACV, y es que las personas estén torcidas sus caras, y como mi mamá no me estaba viendo, era una llamada, pero sí que le pese la lengua y que no puedan hablar. Entonces mi mamá, eso la alertó, dice que colgó la llamada porque yo no me comunicaba, y inmediatamente llamó a mi hermana y le dijo que se comunicara conmigo porque a mí me estaba pasando algo grave. Ok. Dicen ellos que empezaron a comunicarse con las personas que yo estaba en Estados Unidos, y hasta las 2 de la tarde vieron los mensajes. Yo estaba ¿Tu, sola en una casa tu mamá estaba en Cali, en Colombia? Colombia y yo estaba en Estados Unidos. Ok. ¿Qué pasó cuando llamó a tu hermana? Llamó a las personas con quien yo vivía, resulta que ellos estaban en Brasil de vacaciones, yo estaba sola. Hasta las 4 de la tarde fue alguien a buscarme a esa casa. ¿Desde las 9 Desde las 9 de la mañana que mi hasta mamá las que 4 de empezaron. la tarde? Sí, pero si ponemos a ver, si nos ponemos a hacer cuentas desde las 5 yo amanecí así. Y hay algo muy milagroso, Caro, y es que la ciencia dice que hay una ventana de vida de 4 horas y media para que tú tengas atención médica. Y a mí el primer médico me vio a las 5:30 de la tarde. Wow. 12 horas. 12 horas desde que Sí. empezó la primera bandera Bandera. roja, el primer síntoma para poder ser atendida. Sí. Wow. Imagínate lo impresionante. Yo allí durante esas 12 horas no sé de mí, no sé, no tengo conciencia de mí, No recuerdas nada. absolutamente. No, sí, un toquecito de cositas. Yo escuché que decían, Lorena, no sé la hora, pero eran las 4:30 de la tarde, que fue mi amiga a buscarme. Una pastora fue a buscarme. Yo escuchaba a Lorena por allá como en ultratumba. No sé de dónde me levanté, Caro, si de la cama, del suelo, de dónde, pero yo me levanté a abrir la puerta, no era capaz. Yo sé que que las manos no me respondían y no pude abrir la puerta, no podía abrir la puerta, pero como pude, corrí el pestillo, o el que se dice de la puerta, y ella Pasador. el pasador, y ella empujó la puerta. Dice que yo estaba con mi carita torcida, se llama hemiplegia, o sea, estaba torcida, las manos, los pies, escasitamente me medio arrastraba. Wow. Y ella inmediatamente me dijo que me quería poner porque necesitaba vestirme para llevar a un hospital. Yo elegí mi ropa y me dijo dónde estaban mis documentos, y saqué mis documentos. Dentro de lo grave que estaba, Caro, mira, tenía conciencia Eras para eso. consciente, sí, eso iba a decir. Tenía conciencia solamente para eso. Wow. Ella, como pudo, me montó a su carro, me llevó a la primera clínica, y allí lo que recuerdo era que me gritaban, mamá, ¿usted cómo se llama? Porque eran unos puertorriqueños o dominicanos. Me decían, en el hospital Boca West de Boca Ratón, Florida. Ok. Me decían, ¿usted cómo se llama? Pero me gritaban, pero yo me sentía como oída. O sea, yo te cuento que yo no tenía conciencia, yo no sabía qué estaba pasando en mi vida. Después recuerdo que me dijeron, mamá, usted va a ser remitida a un hospital de mayor complejidad. Y yo no podía, o sea, mi voz no salía. O sea, como en mímica, Ajá. que si era yo era bien atolondrada. O sea, yo y sí tú, me decían, sí tú. Yo decía, ¿Tú no entendías no, que no estabas hablando? no. Que no. O sea, una parte de ti como que estaba, pero no. Exactamente, Wow. estaba mi cuerpo viviendo una cosa grave, pero yo no entendía nada. Y yo le decía, ¿yo? Me dijo, sí. ¿Y que por qué? Y él me decía, es que tienes un coágulo gigante en el cerebro. Yo dije, así. Yo me acuerdo, yo dije, no sabía qué estaba pasando. Después recuerdo, Caro, la velocidad de la ambulancia y Me remitieron a un hospital que se llama Delray Beach.
Medical Center, imagínate que es el hospital en la Florida especializado en temas cardiovasculares. Caro, yo estaba a 20 minutos de Boca Ratón, o sea, imagínate lo milagroso. Yo estaba en el lugar indicado, cercano a donde necesitaba ser llevada. Wow. Imagínate lo milagroso. Me recibieron directamente en unidad de cuidado intensivo cercana a las 9 de la noche. Todo esto lo sé. ¿Por qué, Caro? Porque en la historia clínica lo dice. Me recibieron moribunda, sin probabilidad de vida. Al segundo día me practicaron una angiografía, una trombectomía, lo cual me dejó una inflamación severa en mi cerebro, para lo cual fui candidata a una craneotomía. Los médicos necesitaban firma de mi familia para poder hacérmela y pues, wow, oh sorpresa, no había familia, porque yo estaba sola en Estados Unidos. Todos estaban en Colombia. Sí, entonces mi amiga dijo, no, doctor, tome usted la decisión. Él dijo, en 1 hora y media vuelvo, para que usted como amiga firme. Y ella dijo, no, porque él le dijo, si se la hago se muere y si no también. No, Entonces fuerte. imagínate, ¿qué hizo mi amiga? Mi amiga no tiró Lorena se va a morir. No, ¿saben qué dijo? Necesito oración para Lorena. En 1 hora y media volvió el doctor tan lindo que quiero mucho, es un argentino, que él se enamoró de ese caso y Dios lo usó para sacarme adelante. Yo lo recuerdo a él mucho porque siempre se hacía a mi lado izquierdo y me hablaba y me decía de esta vamos a salir, me cogía la mano y siempre estuvo muy pendiente de mí. Y Caro, él volvió a la 1 hora y media, me hizo otros TAC o resonancias y ya no tenía la inflamación y no me hizo la craneotomía. Porque el riesgo de la craneotomía en cualquier caso es que uno puede quedar bien discapacitado. ¿Cómo qué? Como no caminar, no hablar, no moverse. Vegetal. Vegetal, sí, o sea, exactamente. Y no me hicieron esa craneotomía y he aquí la mujer que iba a quedar en discapacidad, mírame. Wow. Ese paseo, Caro, duró 10 días. 10 días. Estuviste 10 días internada. Internada en unidad de cuidado intensivo. Allí mismo me hicieron la terapia. Yo he publicado en mis redes algunos videos donde me enseñaron a caminar con caminador y después medio prendida. ¿En qué momento, Lore, empiezas a ser consciente? Porque estábamos hablando en un punto donde decías que no eras consciente como tal de tu realidad, que te decían, tenemos que remitirte y tú como que no lo entendías. ¿En qué momento empiezas a ser consciente de lo que está pasando? Sinceramente, te digo, en junio. O sea, mucho después. Sí, te estoy hablando de abril 8. Entre abril y 8 y abril 18 yo tuve todo este tema crítico. Yo vine a caer en cuenta de mi realidad como en junio cuando regresé a Colombia. Ok. En esos 10 días estuviste, como nos estabas contando, Totalmente. aprendiendo a hacer varias cosas desde cero. ¿Cómo cuáles? Como hablar, caminar, tener control de esfínter. Control de esfínter, o sea, hacer pipí, popó consciente, controlado. Ajá, okay. Sí, claro. Yo me hacía, o sea, uno se hace. Es increíble. Realmente, Caro, es impresionante porque yo fui vegetal, yo estuve entubada, o sea, 10 días, pero yo no tengo memoria. Yo no tengo absolutamente ninguna memoria de lo que viví. En esos 10 días estabas sola, con tu amiga. Siempre estaban conmigo. Caro, no sé si quieres saber 2 cosas espirituales que me pasaron muy interesantes allá. Cuéntame. Bueno, fue muy impresionante porque como te cuento, o como les cuento, yo no tenía conciencia de nada, no sabía qué estaba viviendo, pero mi cuerpo estaba siendo sacrificado, digamos, allí en temas de entubada, de cantidad de 10,000 cables aparatos. Y todo, aparatos. Pero imagínate, Caro, que yo no sé si tú conoces una canción que se llama Resucítame de Aline Barrios, que ella es una brasilera, pero también en YouTube se consigue en español. Maestro, necesito un milagro.
milagro. Es una canción muy linda y yo la tarareaba. Imagínate. Y mi amiga que mantenía allí, ella da fe de esto, pero yo lo recuerdo, yo la cantaba. Y dice, la canción dice que resucítame, que me quieren dañar mis sueños, que quieren quitar mis alegrías, que intentan ver mis sueños como mis sueños truncados, que me resucite, que así como Lázaro escuchó su voz, que yo lo quiero escuchar, que quite la piedra y que me resucite. Yo cantaba y cantaba esa canción, pero adicionalmente, Caro, era una grabadora. Yo cantaba la canción e inmediatamente, el Señor es mi pastor y nada me faltará, aunque pase por el valle. Repetías un versículo. Pero era increíble. O sea, de uno pasaba al otro. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ok. Fue muy lindo, es una parte muy linda del proceso porque es prácticamente de las pocas cosas que yo tengo memoria. Imagínate, me acuerdo de lo espiritual, de lo lindo que pasó espiritualmente, que yo creo que mi cuerpo estaba viviendo algo, pero mi espíritu estaba viviendo otra cosa. Eso es muy especial. Otra cosa muy especial, bueno, dos cosas muy especiales del proceso que pasaron en 10 días, porque no sé puntualmente decirte, esto lo canté un día, el primer día o el segundo o el tercero. No sé, pero yo sé que lo hice. Y adicionalmente mi amiga lo confirma. Imagínate que resulta que después de que me hicieron la trombectomía, que yo tenía la inflamación, yo estuve dormida como en coma unos días, y cuando desperté y me desentubaron, que tenía que despertarme el natural, imagínate que yo desperté y yo decía, quiero agua, que estoy en un desierto, así muy desesperante. Y recuerdo tanto que a este lado, a mi lado izquierdo, o sea, esta es mi cama de la UCI, y aquí a mi lado izquierdo había un lavamanos. Y la enfermera, imagínate ese vasito de café de 5 onzas de cartoncito que nos dan a veces por allí en las cafeterías. El tinto. En ese vasito de 5 onzas de cartoncito me pasó agua de ese lavamanos. Y a mí el agua de la llave me parece terrible. Y más en Estados Unidos, en la Florida, dicen que el agua es reciclable, o sea, que es terrible, que es reciclada. Yo dije, yo no quiero tomar esa agua. Entonces yo se la recibí y yo dije, Jesús, tú dices que tú eres el agua que da vida. Pues yo no voy a tomar agua de la llave, yo te voy a tomar a ti. Caro, yo puedo decirte que yo nunca en la vida, jamás en la vida me he tomado un agua tan espectacular. Jamás. Te supo a gloria. Pero era una cosa deliciosa, como yo te digo que yo decía, gritaba que tengo sed, que estoy en un desierto. Imagínate la sed tan tenaz que yo sentía y me tomé esa agua tan rica. Y yo decía, quiero más. Ella me volvió a pasar un segundo vaso y volví y dije, yo te voy a tomar a ti que tú eres el agua que da vida. Eso me parece muy especial de mi proceso. Total. Creo que es lo más especial. Qué bonito que aunque te desconectaste, digámoslo así, de una manera de la parte real que estabas viviendo, de la parte humana, te conectaste con Dios, te conectaste con sus promesas, con los versículos que tenías en la mente. Es bonito, lo hace especial. Sí, claro. Lore, estamos hablando de los 10 días donde tuviste que aprender a hacer varias cosas desde cero, tuviste una experiencia espiritual maravillosa. ¿Qué pasa después de esos 10 días? Tú nos estabas contando que debido a una situación muy fuerte que viviste, se lo adjudicas de pronto a esa situación, y cuando pasan esos 10 días, mi pregunta es, ¿cómo haces para controlar la situación por la que inicialmente llegaste ahí? Bueno, Caro, es bastante complicado. Resulta y acontece que yo iba a tomar una decisión trascendental en mi vida el 30 de abril del 2022. Y el ACB me dio el 8 de abril del 2022, 20 días antes. Bueno, voy a contarlo. Yo me iba a casar. Ok. Yo me iba a casar. Te ibas a casar el 30 de abril del 2022. Sí. Pasa esto. Sinceramente, yo no me daba cuenta de lo que está. Como yo perdí la conciencia esos días, yo no sabía que el matrimonio se había dañado. Yo no sabía nada. Cuando ¿Tú ya pensabas como el 20, que todo seguía en pie? Pues no sé.
No, la verdad no sé. Lo tenías en stand-by. Sí, sí, porque mi mente no razonaba eso. Mi hermana de Colombia viajó a Estados Unidos y me dijo, Lore, usted tiene que cancelar el matrimonio. Y yo le dije, ¿cuál matrimonio? ¿No te ¿Cancelarlo? acordabas? No, o sea, yo no, o sea, no, oye, ¿cómo así? ¿Serio? ¿Tengo invitados? Sí, Lore. Tienes que empezar a mirar, empecé a mirar mi celular. Mira, Caro, yo, donde a mí me Ok. sentaban, yo ahí me quedaba. Yo era así como un ente, como un muñequito que podían colocar en Un cualquier adorno lugar. en cualquier lugar y Exacto, se en queda. cualquier lugar. Y no razonaba muchas cosas, hasta pasaban rabias conmigo porque tómate esta pasta. Me la ponían en la mano, el vaso de agua en un lado y la pasta en la otra y yo me podía quedar así. Wow. Cuando tu hermana entonces te dice que tienes una boda, que tienes que cancelarla, que tienes invitados y tú cómo Bueno. empiezas a reaccionar, ¿qué pasa? ¿Qué dices? Ok. Ok, entonces empecé a llamar, ve, me dio una CB, no puedo cancelar la boda. ¿Y qué pasó con el susodicho? Porque había una persona ahí. Allí viene la parte más picante de esto, Caro. Se desapareció porque seguro se asustó, no quería que esta discapacitada, o sea, no quería tratar con una discapacitada. Él se desapareció de mi vida, se desapareció de mi vida. ¿No volvió a tener contacto contigo en ese momento? No En ese... recuerdo mucho. Tuvimos como acercamientos como más o menos en mayo, más o menos un mes después. Como más o menos, pero claro, yo, si te soy sincera, yo no me acuerdo de un dolor o de la frustración en ese momento de tener que cancelar una boda, de que... Porque lo hiciste así como, "Ah, ok, ya". Exacto, yo no tengo conciencia del dolor profundo de lo que yo viví, ahí no. Por eso te decía que en junio, que de hecho ya regresé a Colombia, ya vine a tener conciencia, a darme cuenta en la realidad que estaba y ya como que a despertar un poquito de quién era Lorena ahora, la nueva Lorena, sentirme rara, sentir el peso, sentir el desamor, sentirme rechazada, sentirme con cambios, porque es que esto le parte a uno la vida en dos, ¿sí? ¿Cuál es el mayor reto para Lorena después del ACV? Varios. Bueno, en lo emocional, aceptar las personas que uno ama o que cree amar y que se alejan. Porque yo viví duelo de pareja, pues ese novio que tenía con compromiso de matrimonio, tenía anillo de compromiso y todo. Pues si ya tenías Pues fecha, claro, ya imagínate, o sea, ya me quedé con vestido. vestido y todo. Wow, fuerte. Sí, sí, entonces eso fue muy duro. Masticar eso ya en la realidad fue muy duro. Yo también tenía una familia espiritual y al principio no sé si la palabra, no me llega aquí en este momento una palabra decente, pero me atosigaron mucho. Porque como de que todo el mundo al principio quería hablar conmigo, me querían preguntar qué pasaba con el susodicho, qué pasó con el matrimonio. Y O yo, sea, todo el mundo preocupado por la boda exacto, y Lorena cómo se sentía, cómo sigue no, su enfermedad, no. no. Yo me cansé de eso. Claro, Eso me dio muy duro, Caro. debe Y ser frustrante. menos, fue muy frustrante. Yo me cansé de eso y me aislé y entré en una depresión profunda. Entré en una depresión, en un aislamiento depresivo. Y entonces ya no quería hablar con nadie porque me hacían sentir como un zapato y me ponían el dedo en la llaga. Pero no me preguntaban, Lore, ¿usted está yendo a terapia? ¿Usted ya hizo los chequeos médicos? ¿Usted tiene con qué comer? ¿Usted tiene cómo ir a esos chequeos? No, nadie se preocupaba por eso, claro, sino como por el amarillismo. Yo me cansé de eso y perdí a muchas personas en el camino. Wow. Entonces, incluidos familia espiritual, el amor falso que tenía, y me aislé, viví un proceso muy profundo, pero quedaron algunas personas allí en silencio, muy pendiente. Lore, entendemos tu situación, estamos aquí contigo para cuando quieras hablar. Caro, me llegaban detalles. Lore, ¿quieres tomarte un café? Me llegaban cafés, me llegaban desayunitos sorpresas, Ay, qué cosas, bonito. flores, cositas, detalles Ujú. que me hacían sentir viva porque yo me sentía, viví, pero me sentía triste, me sentía muerto. Yo llegué a pelear con Dios y le dije, ¿para qué me dejaste viva? Triste. ¿Para qué me dejaste viva? Y yo me arrodillé, Caro, y le dije, Señor, ayúdame
porque yo sola no soy capaz. Quítame esta tristeza porque con esta tristeza yo no soy capaz de seguir. No pensé en el suicidio, pero Caro, es muy complicado porque uno no encuentra, o sea, tú no puedes ver, o sea, tú sientes aquí como un velo, como una barrera aquí que tú no puedes ver más allá. Ok. Tú no puedes ver más allá. Y yo le decía, yo no sabía cómo seguir, pero no pensé en el suicidio, pero ¿qué más queda de allí? O sea, blanco es, gallina lo pone. Y el Señor me escuchó, ¿sabes? Él tuvo misericordia y me escuchó y desde ahí fue un poco diferente. Ahí empecé a tener una luz y yo dije, yo tengo que entrar al gimnasio. Empecé a hacer en julio, agosto del 2022, empecé a hacer spinning y empecé a salir un poco, cambié de ambiente en el que estaba. ¿Cambiaste tu círculo? Sí, más un poquito, sí, claro, me aislé mucho. Claro que mi círculo era reducido casi que a cero, imagínate. Ok. Sí, me aislé muchísimo, pero me regocijé sola, a hablar con Dios sola, Él y yo, en una soledad de un cuarto. Te cuento que mi familia no se dio cuenta que yo padecí depresión porque nunca me veían, pero tampoco me veían, las pocas veces que me veían ahí. Yo no quería hablar, hablaba muy poco de cosas y así sucesivamente. Claro, lo más difícil también fue sentirme diferente. Porque yo siempre, Caro, desde mis 15 años, he sido una mujer muy aguerrida, muy berraca, muy fuerte, Muy independiente. muy independiente, que le hacía frente a lo que fuera y póngala como quiera. O sea, yo siempre ponía la cara y yo siempre estaba ahí como guerrera. Y ya no tenía fuerzas, Caro. Yo sentí que ya no tenía fuerzas y verse diferente sin fuerzas, sin saber cómo empezar, es difícil. ¿Sentiste, Lore, en algún momento que de pronto alguna persona, familiar, X, porque aún no estabas en tus 5 sentidos del todo, te hizo sentir menos? Claro, claro. En los ambientes familiares o de amigos, yo quedé extraña. O sea, mi nivel analítico no es el mismo. Entonces, por ejemplo, hablaban cosas muy rápido o haga tal cosa y yo no la hacía rápido. Entonces, ve, Lorena, movete. Y yo no podía moverme más No te daba. porque no me daba. Y yo a veces hacía que alzaban los ojos así como que esta sí es mucha tonta. Uno siente eso. Entonces, las personas a veces les falta tacto para tener paciencia con una persona lenta. Y más en mi caso, que era un tema de salud. ¿Sí? Total. O hacía cosas, por ejemplo, acomodar paquetes. Y allí tenía que ir medias y resulta que yo no metí medias. Sino a uno les puse un azul y el otro les puse verde. Habían personas que algo me pasó así, que como que empaqué cosas mal y como, mira, estás empacando mal. Entonces, cosas de lógica o de análisis, yo me quedaba en muchas cosas, ¿sí? Y empecé a sentirme abrumada por los gritos o por ambientes como de que muy alborotosos, muy movidos, muchos ruidos, no. Y tampoco a tener paciencia a los ambientes como hostiles, como raros, no, Caro. Al día de hoy, alguna persona, ya sea familiar, amigo, conocido, susodicho, alguno de los que vivió contigo de pronto o supo de lo que te pasó y de pronto tuvo una mala actitud, te ha pedido de pronto disculpas, se ha acercado a ti a explicarte por qué actuaron así? No, la gente no se da cuenta, ¿no? No, nada. Eso se quedó así, Caro. Pero te cuento, la semana pasada estuve en una reunión familiar y estamos hablando del 2025. Y yo todavía tengo problemas de análisis. Yo tengo problemas de análisis. Y estaban diciendo unas cosas allí y yo no capté el mensaje, como la lógica de lo que estaban diciendo. Es que, ay, no, pues, o sea, solamente les faltó es que la tonta. Todavía en el 2025, 3 años después, Caro, hay personas que no son cuidadosas, no tienen tacto y tratan de hacerme sentir mal, pero yo ya he cogido garrita y ya no me siento mal. ¿Qué es garrita? Expliquemos. O sea, fuerza emocional, como de que no sentirme, no dejarme afectar, o sea, no dejarme afectar por esos comentarios, entre comillas, hirientes, porque es que lo hacen sentir a uno
estúpido. O sea, yo sé que yo a veces cometo estupideces porque es que las cometo, yo sé. Pero una cosa es tú entender que tú cometes estupideces porque tú eres así, a otra cosa que te lo hagan hacer caer en cuenta de una manera como extraña, como poco sutil. No, todavía, o sea, todavía me pasa. Hay cosas que yo no capto. Yo creo que a la gente, como tú dices, le cuesta de pronto entender o devolverse un poquito de pronto al pasado y darse cuenta pues que lo que pasaste no es algo superficial y Sí, algo claro. tranqui, no un dolorcito de cabeza, no, sino que realmente fue pues un derrame cerebral. Claro. Y que es algo de pronto que te puede afectar o te pudo afectar no solamente en ese momento, sino actualmente. Claro. Si tuvieras que describir 3 cosas de la que tenía o que tiene la Lorena de ahora, que no la tenía la Lorena de antes, ¿qué podrías decir? Que no tenía, Caro, iniciativa. O sea, iniciativa sobre todo para temas profesionales y laborales. Una iniciativa. ¿Anteriormente la tenías? Uy, sí. O sea, sí. O sea, sí, era muy aguerrida, muy pilosa, muy. Me vendía muy bien, ahora no. Siento que, aunque he mejorado, a hoy, después de 3 años, he mejorado, siento que mi autoestima no es la misma. ¿Sí? Ujú, El tema analítico, ujú. bueno, ya llevo 3. Ahí Sí. ve, el analítico tampoco es lo mismo. Me cuesta, pregúnteme las tablas de multiplicar y no me las sé. Antes sí te lo sabías. Claro, sí, y ya ahorita no me las sé. Wow. Claro, imagínate. Y póngame a hacer una suma, por más sencilla que sea, no, Caro, me cuesta, a mí me toca pensar mucho. O a veces me toca coger lápiz, cuaderno, como para poderme concentrar. Caro, si por ejemplo estamos acá hablando con una charla familiar y a mí me suena el celular, yo no soy capaz de hacerlo, porque a mí el ruido no me deja. Te empiezo a molestar el ruido. Claro, el ruido no me deja, yo no soy capaz de sostener. En la calle me cuesta sostener una llamada, una llamada telefónica porque a mí el ruido no me deja concentrar. Yo me volví hombre, jocosamente lo digo, porque no Ok. puedo caminar y No puedes masticar hacer dos chicle. cosas al tiempo. Sí, ajá. Imagínate, me pasa eso a veces Wow. me pasa, pero a veces, sobre todo en los temas de mi mamá, que yo soy cuidadora de mi mamá hace 2 años, que está padeciendo un tema muy puntual de salud, pero eso sí, yo soy como esa mamá que se le sale esa garra, esa leona para defender Ujú. a su polluelo. Así me pasa con mi mamá. Con los temas de mi mamá soy una leona completa. Ok. Yo me gusta mucho verme en los temas de mi mamá porque se me sale esa pilera. Soy inteligente, claro. Si tú me preguntaras a mí, yo cómo manejo la historia clínica de mi mamá, las cosas de mi mamá, yo me admiro allí. Y no tengo en otros espacios míos personales o profesionales, no los tengo. O sea, yo todavía tengo garra, doy conferencias muy bien, me va muy bien porque tengo esa esencia y me encanta transmitir cosas interesantes para un auditorio. Ujú. Pero sí me quedo en cositas puntuales. Hay cositas puntuales en las que me quedo. Otra cosa en la que sí es muy, muy clara y es que yo antes era mucho más apasionada para hacer todo. Ahorita Ok. no, ahorita soy más pasiva. Antes era apasionada, ahorita soy una mujer pasiva. Ahora soy más lenta, me tomo el tiempo para hacer muchas cosas. ¿Cómo ha cambiado la perspectiva de cómo vivías la vida antes y ahora? Bueno, antes era un carro loco. Quería hacer 20,000 veces en el día, cosas en el día o en la Ok. semana, en el mes. Ahorita no, Caro. Ahorita yo he tratado de vivir un día a la vez, ¿sabes por qué? ¿Por Y qué? no me dejo presionar de nadie. Porque la presión social, la presión cultural es muy impresionante. Y eso lo viví en carne propia, eso me quería ahogar. Yo no podía ni siquiera con los sentimientos que yo estaba viviendo y la gente ya me quería, ¿usted cuándo va a trabajar? ¿Cuándo va a dar conferencias? ¿Cuándo va a estar en las grandes esferas, auditorios? Y yo no podía, yo no quería, yo no tenía alientos de nada. Yo como sintiéndome como un mosquito, como una Ujú. cucarachita, con esa incoherencia. ¿Cómo voy a ir a dar una conferencia? Yo no tenía fuerzas, Caro. Y Total. esa presión es muy complicada. Llegó el día en que yo dije, no voy a escuchar a nadie.
yo voy a tomarme mi tiempo y todavía me lo sigo tomando. Todavía me lo sigo tomando, Caro, entonces yo trato de vivir un día a la vez. No ha sido fácil, porque no ha sido fácil. Si tú me preguntas que si yo ya creo que superé esto, no lo he superado. Yo sigo en el proceso, Caro. Dios sigue siendo Dios para mí, Jesús sigue siendo Jesús para mí. El Espíritu Santo es mi compañía, mi mejor amigo. Y yo creo que hoy, ¿sabes? Que hoy no soy tan religiosa, pero siento que ellos están conmigo. Antes creía que haciendo los 10.000 ayunos, que yendo 50.000 veces a la iglesia, que haciendo obras sociales solamente podía tener a Dios. Ahorita siento que Él está conmigo, porque Él es Él. Yo puedo hacer muchas cosas malas, pero Él está conmigo. Yo hoy puedo vivir la misericordia de Él, porque en la religiosidad que yo mantenía, o en la que vivía, en la que me enseñaron, viví una manipulación de que el pecado trae muerte, ¿sí? Y que ya ahí me iba para el infierno. Si hubiera sido así, yo estaría muerta. Entonces Dios me enseñó la misericordia en el devolverme la vida y en el tenerme aquí todavía y el todavía tenerme pegadita a Él. Creo que mi espiritualidad cambió muchísimo. Creo que la manera de ver el tiempo cambió muchísimo. Creo que la manera de tener relaciones cambió muchísimo. Porque ahora creo que amo a las personas que realmente están. No necesito cantidad, sino calidad. Vivir el día a la vez. Y, Caro, la salud, el mayor tesoro, Caro. Ahora cuido mi salud más. Caro, lo que me tomo o me como, ¿esto me hace bien? ¿O en esta hora me puedo comer esto? Soy mucho más consciente. Después de Dios, creo que la bicicleta me ha cambiado la vida. Yo monté también bicicleta antes de la ACV, ¿no? Muchos años. Ajá. Pero por mi cambio de ciudad, de país. La dejaste. Yo la dejé, el cambio de estilo de vida, de muchas cosas. Yo había abandonado un poquito la bicicleta. Y se me olvidó decir que durante los 10 días de hospitalizada en UCI, me soñaba montando bicicleta. Wow. Imagínate, sí. Me soñaba montando bicicleta. Y un mes después de salir de UCI, monté bicicleta en Orlando, le daba vuelta a la manzana. Mi prima me tenía así como, casi que me ponen las 2 llanticas, como los niños. Aprendiendo a montar por primera vez. Exacto, imagínate. Mi prima me tenía, porque claro, yo me medio perdía la estabilidad, claro, pero le di muchas vueltas a la manzana, Cari. Claro, yo amo la bicicleta, ahora la amo mucho más y ese fue mi primer reto grande y yo me sentía una reganadora. Quiero contarte también que yo empecé a montar bicicleta el 8 de enero del 2023 y desde ahí no he parado. Ay, genial. Porque Dios me puso la bicicleta para recuperarme y eso me ha mejorado mucho cognitivamente porque yo quedé con muchos vacíos, quedé muy lenta y he mejorado mucho. Caro, yo no hablaba así tan fluido. Hablaba así. ¿Qué le podemos decir o qué le dirías a una persona de pronto que está pasando por una situación similar por la que tú pasaste, está en el proceso de recuperación y no ve de pronto los cambios positivos pronto? Porque sabemos que cada caso es diferente. Claro. Hay personas que incluso, me atrevo a decir, que no salen de ahí, que quedan con secuelas muy graves. Pero hay otros casos también que llevan su tiempo y todos los tiempos son diferentes. ¿Qué le puedes decir a aquella persona que se está recuperando, pero está frustrada porque no ve los cambios? Claro, ¿me permites también le doy unas palabras a esos cuidadores, a esa familia? Claro, que son indispensables en el proceso. Mira, a ti que estás sufriendo una enfermedad o que padeciste una enfermedad como la mía, llámese derrame, ictus, stroke, bueno, lo que sea. Paciencia. Yo sé que es muy fácil decirlo, pero yo que lo viví, toca. O sea, toca. Uno, toca tener paciencia. Segundo, tratar de ocuparse. Claro,
inscribí a una cantidad de cursos virtuales, hice oratoria, hice de todo, hice de todo porque yo no me podía quedar quieta. Yo me dije a mí misma, no te puedes quedar quieta. Porque a pesar de que estaba aislada de verme con personas, pero virtualmente estaba muy conectada estudiando. Claro, a mí me tocó volver a estudiar temas de coaching, repasar mis conferencias que tenía de hace tiempo, cosas de inteligencia emocional, oratoria, todo lo volví a repasar. Wow. Porque tiene unos bachecitos. A mí me ha tocado volver a empezar en esa parte de cero, volver a retomar, a estudiar, a documentarme. Entonces yo le digo a esa persona, uno, paciencia, tente mucha paciencia. Segundo, no te quedes quieto, estudia, conéctate con cosas que te gusten, que te apasionen, así sea de a poco. Tercero, haz terapia. Haz terapia, gimnasia cerebral, haz terapia de salud ocupacional, terapia física. Sal a caminar, haz contacto con la naturaleza. No se aísle. ¿Yo cometí ese error? Sí, lo cometí. Pero como te digo, como no estaba era estudiando, entonces, si se va a aislar, aíslese, pero poquito, porque aislarse del total es complicado porque la depresión puede volverse más crítica. Puede tocar la puerta. Sí, claro. Entonces es complicado. Segundo, terapia psicológica. Terapia psicológica hay que hacerla. Contacto con la naturaleza, meditar, orar. Pegarse a Dios porque sin Dios estamos solos, ¿sí? Puede faltarle todo el mundo, Caro, pero que no le falte a uno Dios. Entonces, esa parte. Y a los familiares, por favor, empatía. Empatía, cuiden mucho cómo se comportan, cómo dicen, cómo hablan. Empatía y vayan a terapia también. Vayan a terapia. Se necesitan, bueno, Caro, yo también me tomé unos productos renovadores celulares que me sirvieron muchísimo, pero para eso se necesita recursos. Claro. Entonces, yo también le digo a los familiares, si tienen necesidad de hacer lo que sea, la rifa del pollo que nadie se gana, bueno, no sé qué cosa, una recoleta entre familia para comprar renovadores celulares o algo así importantes para que mejore la persona, chévere, para hacerse terapias particulares, lo que sea, háganlo. Háganlo, todo esfuerzo cuenta. Todo esfuerzo cuenta, amar mucho a la persona desde el silencio, desde un abrazo y en silencio, sin criticar, sin juzgar y acompañar. Acompañar desde el amor, desde el silencio. Hubiera dado todo por tener un abrazo en silencio en mi época. El día de hoy, Lore, si pudiera existir una máquina del tiempo y pudieras cambiar algo de lo que pasó antes de tu derrame cerebral, ¿lo cambiarías y qué sería? Antes del derrame cerebral, a ver, ¿qué cambiaría? Incluso para evitarlo. Pues realmente yo no sé por qué me dio el derrame cerebral, pero no me hubiese acelerado a tener una relación afectiva y a embarcarme a quererla madurar a la fuerza, digámoslo así, porque realmente era un matrimonio apresurado. Eso lo hubiese cambiado. Okay. Eso lo hubiese cambiado. Porque a mí me ha dolido mucho mis cambios cognitivos. Okay. Pero esa parte emocional trató de destrozarme, que yo no me dejé, pero eso trató de destrozar mi vida. ¿Sí? Trató de destrozar mi vida y creo que fue gran parte de lo que detuvo o que detuvo mi proceso en un tiempo, fue esto, ¿sí? Entonces, esa partecita la quitaría y no más porque realmente he aprendido mucho, Caro. ¿Sabes qué quitaría tanto acelere en la vida? Quería hacer 1000 cosas. Okay. Quería hacer 1000 cosas y yo ahorita no es que no tenga sueños, no, sino que estoy esperando más la voluntad de Dios suave.
O sea, yo quería siempre la voluntad de Dios antes también, pero metía mi mano, siempre metía mi mano. El dilema es que, como tú contabas ahorita, muchas veces la presión de la sociedad, el tiempo, cuando cumpla tanto, tengo que tener esto, hacer esto y Exacto, esto. exacto. Y la lista que crea uno a veces es lo que te juega una mala pasada y pues te lleva, como tú dices, el carro loco, no tomar decisiones conscientes y pues nos lleva a muchos a cometer errores que pues más adelante pues pueden traer consecuencias. Lore, si pudieras ver a esa Lorena que está entubada, que está en la camilla en este momento, ¿qué le dirías a esa Lorena? Todo va a estar bien. Me voy a llorar. Tranquila. Todo va a estar bien. Porque, Caro, cuando yo me veo, a veces no lo creo. Cuando yo veo esos videos, ay amigos, no vea eso. Yo dije, ¿qué? Yo tengo que ver eso porque es que a mí no se me puede olvidar de dónde Dios me sacó, de dónde salí. Del milagro que eres. Claro. Entonces yo dije, yo no me puedo olvidar, yo no me puedo olvidar. Y yo, si te soy sincera, yo no sé cómo he salido de allí, no sé. Yo sigo diciendo, hasta este momento, Dios sigue al control y sigo siendo un milagro. Sigo siendo un milagro porque si tú me preguntas, no sé cómo me he sostenido emocional ni financieramente durante 3 años, no sé. Y más que no te he Wow. contado que en medio del proceso, llevaba un año de proceso, cuando pum, mi mamá con un cáncer de hígado Wow. grave, que tampoco daban probabilidades de mejora, y decidí dejar esa víctima de Lorena, esa enfermedad de Lorena, por irme de cuidadora de mi mamá. Y oh, sorpresa, Caro. Es algo que me toca mucho, Ujú. porque creo, Caro, que estos 2 años que llevo con mi mamá, las dos hemos sanado, ¿sabes? Las dos hemos sanado porque imagínate que yo he mejorado mucho. Cuando te decía que se me sale la loba con mi mamá, Ujú. yo no era así hace 2 años. Yo hace 2 años todavía estaba muy lenta, muy pasiva y he mejorado mucho con ella, precisamente porque me ha tocado lidiarla, gestionar cosas en la EPS, con los médicos, tantas cosas, tener memoria, manejar su historia clínica, tantas cosas que a veces digo, no sé si fue bueno o malo porque yo dejé a un lado, pero siento que ha sido bueno, dejé a un lado ese victimismo, esa tristeza, ay, pobrecita Lorena, porque es que yo todavía estaba enganchada. Claro, estabas en el pasado, en lo que te Sí, yo en pasó. julio del 2023 todavía estaba enganchada. Yo todavía estaba enganchada un año todavía después, un año y pedacito después del ACV, todavía estaba enganchada. Pero en ese momento dije, no, mi mamá es prioridad. Y decidí enfocarme en mi mamá y en el camino he sanado, le he ayudado a ella. Imagínate que hace 2 meses mi mamá tiene una cura parcial. Mi mamá tiene una cura parcial, o sea, el proceso va muy bien. Mi mamá es muy fuerte. Mi mamá no se sabe cuál de las dos es más fuerte, si ella o yo. Sé la garra de dónde la traigo, o sea, la fuerza de De dónde la ahí traigo. viene. Sí, de ahí viene. Entonces ha sido muy bonito, Caro, y nada, yo creo que ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida, este proceso de ponerme un, un freno de mano y vivir la vida más consciente y más despacio. Qué bonito, Lore. Gracias por compartir esa historia. Por último, Lore, yo quiero que le des un mensaje así de vida porque tú eres una guerrera, una luchadora. Entonces, un mensaje de vida para aquella mujer, aquel hombre, porque tú tienes autoridad para hacerlo. Estuviste con un pie, prácticamente podemos decir, en la muerte y un pie en la vida. Entonces, ¿qué mensaje le podemos decir a esa persona? Ay, Caro, qué pregunta. Caro, pues a ver, abrázate, abrázate, abrázate. Tente mucha paciencia, mucho amor. Esfuérzate por tener calma. Abrázate a la vida, a Dios, abrázate a Dios y entiende que todo está bajo control y que todo pasa, todo pasará.
eso también pasará. Y Caro, definitivamente dejar que pasen los días, aprender a ser fuertes, aferrarse, yo creo que a Dios, porque a veces a uno mismo no tiene autoestima. Total. Entonces, aferrarse a Dios y orar y decirle, Señor, clamar, Caro, clamar. Clama, y eso que tanto te duele, clamarlo y decirle, Señor, tengo esto, me duele esto, que Él está allí. No necesariamente tienes que ser ni mormón, ni católico, ni evangélico, ni pentecostal, o sea, nada. Ni en la ministerial, no importa la denominación, solamente tú, con un corazón, Dios mira el corazón, ¿sí? Dios mira el corazón, entonces, hablarle a Dios, derramar tu corazón, y lo hago todavía, Caro, yo me arrodillo. Cuando a veces siento un peso, yo me arrodillo y hablo con Dios y le digo, Señor, pasa esto en mi corazón, te lo entrego. Ya, derramarse a Dios, entregarse a Dios y entender, Caro, algo muy importante que se me escapaba, entender que tú no tienes el control de todo, que tú, lo que tú no puedas controlar, que no puedas cambiar, suéltalo. Suéltalo, porque es que estamos acostumbrados a manipular, a controlar, a dirigir, a controlar todo, y eso es falso, Caro, eso es un paradigma que nos está matando a las personas. Por eso las personas están sufriendo de ansiedad, de depresión, porque queremos tener el control de todo, del esposo, del hijo, del trabajo, de las situaciones, Caro. Y hay cosas en la vida que tú no tienes el control. Mira lo que me pasó a mí, me pasó y pasa y le puede pasar a cualquier persona, y a mí me puede pasar, me puede dar otro ACV. Yo tengo el 90% de probabilidades que me dé otro ACV, Caro, pero está en mis manos el cuidarme, el bajarle los niveles al colesterol, mantener un peso saludable, el no tener estrés, vivir una vida tranquila, y hoy le huyo, yo corro a los problemas, porque yo no me quiero estresar y no me voy a permitir estresarme, Caro. Entonces, soltar que tú no eres Dios, yo no soy Dios, soltar. Y vivir lo más tranquilo posible y con menos cargas posibles. Wow, yo creo que es un consejo para estos tiempos que estamos viviendo, donde todo es inmediatez, donde todo lo queremos ya, sí, donde sin importar qué lo queremos, es un consejo muy bonito y que creo que todos, incluyéndome, debemos tomarlo. Gracias, Lore, por querer compartir tu historia. Aquí te damos un pequeño recordatorio. Gracias. Y ahí inspiras más de lo que te imaginas. Sí, inspiras más de lo que te imaginas. Gracias. Es el mensaje que tiene. Súper lindo, gracias. Y para que cada vez que tomes café o lo que quieras tomar ahí, recuerdes que tu historia inspira, que no fue casualidad, que Dios te viene con un propósito grande en esta tierra y que por todo lo que sea que hayas pasado, puede ser de bendición y es de bendición para otras personas. Entonces, gracias, Lore, por tu historia. Gracias, Carlos, por este podcast tan lindo, tan interesante. Espero que sea de inspiración, de ánimo para muchas personas que lo escuchen. Y nada, a la orden. Cualquier persona que necesite de mí como terapeuta, como persona que ya vivió y que ya pasó, pues estoy a la orden. Claro, yo siento que antes era una profesional desde la teoría. Hoy puedo ser una profesional más integral porque ya lo viví, ya lo superé. Superé depresión sin tomar medicamentos. Fuerte. A punta de autocoacharme, autoterapearme y de orar en silencio y salir adelante. Así que estoy a la orden para la persona que necesite ser escuchada sin ser juzgada. Aquí estoy, Caro. Muchas gracias, felicitaciones y te deseo mucho éxito con este podcast. Gracias. Bueno, gracias, Lore, por esas palabras. Y yo sé que sí, yo sé que va a haber varias personas de pronto que estén interesadas porque realmente la terapia es algo muy importante que a veces dejamos a un lado.
Me pueden encontrar en Instagram como LoreMPNL. Mi Facebook es Lorena Patricia Muñoz Hurtado o Lorena Muñoz. Por favor, si tú te quieres suicidar, por favor, llámame antes. Si tienes un dolor muy grande, llámame antes. Cuentas conmigo. No estás solo. Ay, qué bonito. Bueno, y sabemos entonces ya que pueden contar con ese apoyo terapéutico de Lorena, que como decía ella, no solamente ha vivido lo que es el tema de la teoría, sino también a la vida real. Gracias a todas las personas que se conectaron con esta historia. La información de Lorena la vamos a dejar en la descripción del video para que puedan verla y para que puedan conectarse y comunicarse con ella. Recuerden que esto es Historias que Inspiran. Si conocen a alguien a quien le pueda inspirar esta historia, le invitamos a que lo compartan y a que así más personas lleguen aquí y se conecten con este canal de YouTube que trae Historias que Inspiran. Bye.